Pues es curioso porque mi primera pregunta va a ir para Diego. ¿Cómo se dice exactamente el nombre? Cully Hamner. Cully. Right? Yeah. Okay. Cooley's fine. It doesn't bother Pero que vamos, que Cully también vale. Bien. Los que ya somos un poco veteranos en esto del cómic recordamos, no voy a decir de hace mucho tiempo, pero sí, de un pasado ya un poquitito. From quite a few years ago. Descubrir la obra de Cully Hamner y que nos empezase a gustar mucho. Yo recuerdo aquel Fire Arm que nos trae muy gratos recuerdos a todos. Y luego un montón de historias de las que iremos hablando, en esta horita que tenemos ahora para hablar de tu obra. A mí me gusta especialmente tus páginas de The Question, el Pipeline con Greg Rucka. Pero bueno, la verdad que el resto de tu obra también me gusta muchísimo, me parece de mucho interés. Así que vamos directamente. De las primeras cosas que recuerdo pues Green Lantern, que usabas la figura de John Stewart, un Green Lantern quizá poco conocido. Creo que es tu primer cómic publicado, pero ¿cómo fue antes de llegar aquí? ¿Qué pasos tuviste que llegar? ¿Qué aprendizaje tuviste para llegar a publicar? Evidentemente en DC, nada más es un personaje pues bastante icónico. I was pretty lucky. I mean, I grew up in a small city. It wasn't a small town per se. It was a town called Huntsville, Alabama, which was a sort of a defense industry town. There wasn't much of an arts scene at that point. We're talking early 90s, late 80s, early 90s. And I was working a retail job in a shopping mall, had a pet store, and all I wanted to do was draw comics. I had graduated high school. I didn't really want to go to college. I just felt like I had to follow my own path, and I happened upon an ad for a local university that was having a class, a continuing education class, in caricature. It was taught by a man named Don Howard, and Don was an ex-Disney designer. He had worked at Disney in the early 70s. It just so happened he was from my hometown. And had moved back there to take care of his mother. And I went to his class. I was the youngest person there. Everybody there was a retiree. I was probably about 19, 18, something like that. And by the end of the class, he had asked me to be his assistant. So I grabbed at that opportunity because it was an opportunity to work with someone who had worked, an artist who had been in, maybe not comics, but sort of a big league environment like Disney. Certainly that's, you can't turn that down. I ended up staying with him for about 2 years. That was my kind of initial art education. By the end of my tenure there, I had been sending samples to DC. I had also met a number of artists who were around the Atlanta area who later became Gaijin Studios, which I joined. Basically, they just sort of, a couple of them would send stuff to their editors for me that I had done. And, as luck would have it, a lot of people break in through the small press. My first job was a Green Lantern book that sold 250,000 copies in the first issue. And, Brian Stelfreeze, who's a very good friend of mine, my old studio mate, likes to say that, I got to make my mistakes in front of a much larger audience than most people do. Most people, when they notice your work for the first time, you've been working for a while and you've worked out a lot of the kinks in your work, and I didn't really get to do that. So my early work looks very different than what it later became, even a year or so later. It looked very different. But that was kind of my entree into comics, and been working ever since, mostly for DC. Lo cierto es que tuve bastante suerte, porque yo vengo, no diré de un pueblo, pero sí de una ciudad pequeña que se llama Huntsville, en Alabama. Es una ciudad
cuya principal fuente de ingresos es la industria de defensa, industria bélica. Y, como os podéis imaginar, lo de la escena artística allí, pues, en fin, no es que fuera muy amplia la oferta. Os hablo de finales de los años 80 y primeros de los años 90. Yo en aquella época trabajaba ya en una tienda, en un centro comercial, en una tienda de mascotas, y tenía muy claro que quería dedicarme a ser dibujante de cómics. Había acabado el instituto y no quería ir a la universidad, quería labrarme mi propio camino. Y el caso es que un día vi que en una universidad local había una especie de curso como de tercer grado o algo así, que era un curso de caricaturas, un curso que impartía Don Howard, que era un antiguo diseñador, un antiguo dibujante para Disney a principios de los años 70, que resulta que era originario de la misma localidad y que había vuelto allí a su localidad natal para cuidar de su madre, que estaba enferma. Y en aquella clase, en aquel curso, yo era de lejos el más joven. Tenía, yo que sé, igual 19 años y el resto eran básicamente jubilados. Y para cuando llegó el final del curso, Don me ofreció ser su ayudante. Así que yo aproveché la oportunidad que se me presentaba. Estaba encantado de poder trabajar con alguien que, si bien es cierto que no había hecho nada en el mundo del cómic, sí había jugado en primera división, porque había trabajado para una empresa como Disney. Y no rechazas algo así ni de broma. Estuve durante 2 años trabajando con él como su ayudante, y al final de aquella etapa, pues yo ya estaba enviando muestras a DC para ver si conseguía trabajo. Además, también había conocido a un grupo de dibujantes en la zona de Atlanta, que luego dieron origen a lo que se denominó Gaijin Studios, y me sumé a ellos. Y por una serie de circunstancias, había un par de cosas que yo había enviado a distintos editores, tenía algunos amigos que habían empezado a trabajar y la mayoría de los profesionales del dibujo en Estados Unidos empiezan en pequeñas editoriales independientes. Yo empecé directamente trabajando para DC en una colección cuyo primer número vendió 250.000 ejemplares. O sea que ya fui directo a Linterna Verde. Brian Stelfreeze suele decirme con frecuencia que yo cometí todos mis errores de principiante ante un público mucho más grande que la mayoría de profesionales, porque por lo general cuando el lector descubre tu obra, ya llevas un tiempo trabajando. Por lo general has empezado en colecciones, en proyectos pequeños, has ido puliendo tus errores, has ido quitándote los defectos y ya está. En mi caso no fue así. Yo empecé directamente ante un público muchísimo más grande. Y cuando veo las páginas de aquella época, me doy cuenta de que en menos de un año mi estilo había cambiado ya muchísimo y había evolucionado un montón. Desde entonces, desde aquel primer proyecto con Linterna Verde, llevo trabajando de manera ininterrumpida en el mundo del cómic, y la mayoría de lo que he hecho lo he hecho para DC. Sin embargo, como vemos, también hiciste alguna cosa para Marvel. Pero bueno, lo que te quería comentar ahora es que yo, mientras reunía las imágenes para pasar aquí, me di cuenta de algo que en lo que no había pensado, es que tú tienes un montón de cómics, de páginas en las que hay acción con pistolas. O sea, ya no es que haya superhéroes, sino la típica acción con tipo, no nos vamos a engañar, una cosa tipo John Wick, una cosa por el estilo. Desde luego que eso empezó por el Firearm, que hablamos antes, pero luego se ha ido como un poco repitiendo hasta ser casi una marca de estilo a lo largo del tiempo. No sé, ¿eso fue una cosa intencionada que crees que te llaman especialmente cuando tienes ese tipo de guión? ¿O es un tipo de escenas que a ti te gusta hacer, o cómo es el tema? It's a very interesting question. It's not purposeful. It's not something that I seek out. I personally have no affinity for guns. I don't particularly like them. I don't own any, except some toy ones for reference. But I don't know why. I mean, I think that my style, my kind of way of approaching storytelling lends itself well to
kind of real world style action. And I say real world kind of in a loose way, because it's still kind of crazy action, but it's not super heroic a lot of the times. I tend to do Batman type stuff really well. I tend to do, the stuff like The Question, gangsterish type crime type stuff really well. The book that I'm working on right now, which is not yet announced, is also a crime story. I like crime elements in storytelling. I wouldn't say that I would not have sort of kind of focused on the guns so much, but that comes with that kind of storytelling. I don't know. There are certain things that have kind of unfolded in my career that don't necessarily come out of a purposeful pursuit on my part, but maybe it is a recognition on the part of the people doing the hiring that I do that kind of stuff well. Things like action. Red is a good example. Also, for some reason, I tend to get a lot of characters who are marginalized in some way. So, a lot of characters of color, LGBTQ characters. And I'm not the sort of person, if you look at me on the street, that you would think that I'm, that guy is going to do really good black people, or that guy is going to do really good, I'm, pretty nondescript white guy from America. But for some reason, like I have developed an affinity for characters who are marginalized, and I get that kind of work a lot. So yeah, I guess there is a recognition that, I do certain kinds of things well. I guess sort of like gun type action, martial arts type stuff. Again, I've never taken a martial arts class in my life. I haven't, it's not really my kind of thing, but there's a sort of a balletic movement to it that I have an affinity for. So, maybe there is, maybe there are editors that kind of look at me and kind of go, well, he does this kind of stuff very well, so I get hired for that kind of stuff. But, I've done my fair share of superhero stuff, Superman and Green Lantern, obviously, I started out on. There's nothing kind of like real world about that sort of stuff. I like to think I'm pretty well-rounded, but yeah, there's a definite theme of kind of like super violent, dark kind of crime stuff that goes through there. But you know what? I could do comedy too. Somebody should hire me to do a comedy. It'd be fun. La verdad es que es una pregunta bastante interesante. No es algo que haya hecho a propósito, no es algo que busque, y no es que sienta yo una afinidad especial por las armas. De hecho, no tengo ningún arma más que las que tengo como referencia, que son de juguete. Las únicas armas que tengo son armas de juguete, que las utilizo como referencia. Y a pesar de eso, me llaman bastante para ese tipo de historias, tienes razón. Probablemente sea porque mi forma de narrar se preste bastante bien para un tipo de acción que sea semejante a la del mundo real, o que parezca acción del mundo real. Y uso aquí lo de acción del mundo real de una manera bastante libre, y soy consciente porque, vamos, por muy realista que quiera ser la acción en un cómic, no deja de ser pues una acción bastante poco creíble en lo que podría suceder a nuestro alrededor. Por eso creo que se me da bastante bien hacer historias de Batman, por eso creo que me salieron bien también las historias de The Question, con un toque de gángsters y demás. Son series que aún me siguen pidiendo que haga hoy en día, y creo que tiene que ver con el estilo. Hay una nueva serie en la que estoy trabajando, cuyo título no puedo anunciar todavía, pero que también es una serie con elementos de crimen en el relato. Y el caso es que no es algo que haya buscado. No me he centrado especialmente en las armas, pero sí creo que mi forma de narrar se presta a este tipo de historias. Hay una serie de cosas que han ido sucediendo a lo largo de mi carrera que yo no he hecho a propósito y que han surgido sin que yo pusiera prácticamente nada por mi parte. Y esta es una de ellas. Creo que se me reconoce bastante por parte de las personas que contratan
a los dibujantes, pues que me conocen como alguien capaz de hacer buenas historias de acción. O sea que aunque yo no lo haya buscado, posiblemente se dé bien y posiblemente se hayan dado cuenta, sobre todo quienes contratan a dibujantes, porque hay muchos ejemplos de ese tipo de historias. Red sería un ejemplo excelente de eso. Pero también me gusta que se me conozca o se me identifique mucho por ser alguien que retrata bien a personajes marginalizados. Suelen encargarme series protagonizadas por personajes de color o que pertenezcan al colectivo LGTBIQ+. No creo que si me ve alguien por la calle digan, mira, este tipo seguro que es bueno contando historias de negros o contando historias del colectivo. En realidad soy un tipo blanco del montón, pero por algún motivo parece que se me da bien lo de contar ese tipo de historias y me suele encargar ese tipo de trabajos. Así que creo que en realidad pues se reconoce mi obra sobre todo por una serie de constantes, digamos. Una es precisamente esa presencia de las armas, otra por poder hacer buenas secuencias de acción de artes marciales, aunque no he ido a una clase de artes marciales en mi vida, no es lo mío, pero sí creo que las artes marciales y sus movimientos tienen algo que ver con el ballet y por eso sí que siento una cierta afinidad por ese tipo de movimientos, quiero decir. Y creo que los editores consideran pues que esas son cosas que se me dan bien. También es verdad que he hecho superhéroes de todos los colores. He hecho una temporada con Superman, estaba el Linterna Verde, al que mencionabas antes, y ahí sí que no hay ningún elemento que se me parezca a los que nos rodean en el mundo real. Yo siempre me he considerado un autor bastante completo, pero resulta que sí que es verdad que hay una cierta tendencia a encargarme proyectos superviolentos, oscuros o con personajes marginalizados. Y yo creo que podría hacer bien una comedia. Ojalá alguien me contrate para hacer una serie cómica, porque me parece que sería muy divertido. La verdad que me apetecería verlo. Truth is, I'd like to see that. I would too. A mí también. Vamos ahora a hablar de Red, aquella miniserie que hiciste con Warren Ellis. Yo no sé hasta qué punto eso fue como una especie de foco o de cosa importante en tu camino. A fin de cuentas fue una serie, o sea, fue un cómic que se adaptó a televisión. Ahora se adaptan todos los cómics, pero en aquella época era una cosa bastante extraña que nos llamaba mucho la atención y decía, bueno, pues mira qué cosa, qué bien, o sea, que van a adaptar este cómic. Bien, cuéntanos primero cómo llegaste a contactar con Warren Ellis para hacer este cómic y cómo fue, hasta qué punto fue importante o no, o cómo te sentiste con la adaptación luego de la película. Que creo que hicieron dos incluso, ¿no? I had gotten in touch with Warren. I'll back up a little bit. I had been talking to Dark Horse at one point about doing some work for them, and they wanted to put me with Warren on a graphic novel that they were planning. That, if I remember correctly, it was called Magic Bullets, and it never happened. It never went any further than the discussion stage. But I had become familiar with Warren through his Warren Ellis forum that he had online, and would occasionally post there, and we would interact a little bit. I'd never met him face to face. In fact, I never met him until I think years after we had done the book. But we had interacted there, and I think we both obviously, I think he enjoyed my work, and I clearly liked his. And we had always kind of flirted with the idea of doing something together. And he had an idea of something to do with me, and it was going to be a 3-issue miniseries. He wanted to write it to what he considered to be my style. So it's very much kind of like what you were talking about a second ago, about somebody thinking, well, you do this kind of thing very well, so I'm going to write this for you. And it was one of those things where it just sort of another idea that we had kicked around and nothing really happened with it. And I had a space coming up in my schedule, and I finally just emailed Warren, and I was like, we're going to do this or not? And he responded immediately with a script. And he said, I was literally just about to send you this.
And I got this script, and I sat down and I read it. It was the first issue. And I was like, yeah, sign me up. This sounds awesome, you know? And I think that, you know, Warren was probably the biggest writer that Wildstorm had at the time. I don't remember if Alan Moore was doing his stuff there yet or not. But Warren was certainly, you know, at least one of the biggest writers that they had there at the time. And we had an agreement with Wildstorm later that day. And, you know, I think we had contracts within the week and signed them, and we were off to the races. So, and it was I do refer to it a lot as a turning point in my career in a number of ways. Just a year or two earlier, honestly, I felt like I was on the way out of comics. I felt like maybe I had outlived my usefulness. I sort of felt like maybe the business had sort of chewed me up and spit me out, and was maybe a little too hard for me to keep up with the deadlines and that sort of thing. I was really kind of on a I felt kind of a downward direction in the business. And at that point also, you know, I had been at Gaijin Studios for a little over a decade. And, you know, you're in a studio with people like Adam Hughes and Brian Stelfreeze, Jason Pearson and Dave Johnson and Tony Harris and Joe Phillips. And I remember that first decade sort of feeling like I didn't really have my own identity, like I was just trying to keep up with what everybody else was doing, which in some ways was good for me because it really taught me a lot of the structure that underlies my work, a lot of the storytelling skills, a lot of the draftsmanship that I didn't have when I did my first work in this business. But I was pretty ready to break out and to do something stylistically that was more me. And I think that kind of feeling like I had nothing to lose in comics really was ultimately a good thing. Feeling like you're on the way out kind of means like, well, I'm gonna be me. If I'm gonna go down, I'm gonna be me, right? So that's what I did. And yeah, stylistically, that was a real turning point for me. And I think that after I did that book, it was a successful comic, but it wasn't a huge seller. It was not superhero. It was not a long maxi series or anything like that. It was just a little 3-issue miniseries that at the time was not really noticed, at least not by the comic book press, not by the attention makers of the time. But it did get the attention, I think, of a lot of editors who said, wow, you know, his stuff looks really different. And I rolled with that. And, you know, it went from that into a couple of different things. I did another series with Warren called Down. That was something he had cooking with Tony Harris, and Tony Harris couldn't finish it. So I stepped in and finished it. Did that. And then, you know, later on did Blue Beetle. And you know, but Red was a real kind of turning point as far as me starting back on an upward direction. Yeah, I mean, when it finally became a movie, it sort of happened all over again that people rediscovered the book because DC put it back out into the world in its own edition, and a lot of people saw it. A lot of people bought it. It was pretty different than the movie. The movie, you know, the movie is its own thing. The movie is a comedy. The book is very definitely not a comedy. It's a mean little nasty spy story, revenge story, and the movie is kind of a romp. The movie is sort of like a fun, kind of a completely different tone. I will say that the first 15 minutes of that movie are the only thing that's really similar to our book, when he's attacked in his home by the Wetworks team from the CIA. That's the only thing that's really, very, very similar to the book. That said, I enjoyed the movie. I thought the movie was a lot of fun. The central idea of the movie is preserved, or the comic is preserved in the movie, if not necessarily the tone.
But I enjoyed it a lot. I enjoyed the sequel. I thought they were both good. I would be very interested, though, to see a more faithful version of it, which I think you could do now. I think that if you look at that first miniseries, that 3-issue miniseries, it's essentially a pilot, except for the fact that he dies at the end, or it's implied that he dies at the end. No spoilers. It would actually work as a pilot. It's one of those things I think would be a really cool streaming series if anybody ever really wanted to do it. But I was very pleased with what they did. Pues retrocedamos un poco en el tiempo. Yo, en un momento determinado de mi carrera, me puse en contacto con la gente de Dark Horse diciéndoles que quería trabajar con ellos también. Y ellos me dijeron, perfecto, te ponemos en contacto con Warren porque queremos que haga algo para nosotros. Y aquel era un proyecto de novela gráfica que tenía Warren, que nunca llegó a ver la luz, no salió adelante, y que se titulaba, si mal no recuerdo, algo así como Magic Bullets. Y el caso es que yo conocía a Warren porque era un habitual del foro online que tenía Warren en sus tiempos. De vez en cuando él colgaba algo, colgaba una entrada y de vez en cuando también interactuábamos. No nos conocíamos en persona, de hecho, tardamos en conocernos en persona hasta varios años después de que se publicara Red, pero sí habíamos interactuado de vez en cuando. Él parece que conocía y le gustaba mi trabajo y mi estilo, y a mí me gustaba el suyo. Y entonces, entre el intercambio de mensajes surgió la idea de hacer algo juntos. Y la verdad es que él siempre me decía que tenía una idea para hacer algo conmigo, que iba a ser una miniserie de 3 números, algo muy en mi estilo. Que por cierto, eso entronca con lo que comentábamos antes. Sí debe ser verdad que tengo un estilo o hay una serie de narración que se me da, o de relato que se me da bien, porque me he encontrado varias veces con casos en que me dicen, he escrito esto y lo he escrito pensando en ti, lo he escrito para ti. Así que a mí me encantan esas situaciones porque me dan ideas con las que puedo jugar sin más. Y el caso es que me encontré con el paso del tiempo con que tenía un hueco en la agenda. Y en ese momento le escribí un correo a Warren y le dije, oye, ¿vamos a hacer esto sí o no? Y prácticamente de inmediato me respondió enviándome un guión. Me dijo, no te lo vas a creer, pero estaba pensando en ti ahora mismo y estaba a punto de enviarte esto. Yo me leí el guión, es el guión de lo que sería el primer número de la serie limitada, y dije, me apunto de cabeza, vamos, cuenta conmigo. Y ahí nos pusimos a trabajar. Warren era en aquel momento probablemente el mejor guionista de Wildstorm. No sé si en aquella época Alan Moore seguía trabajando con ellos, o no había empezado siquiera, pero vamos, que Warren era uno de los guionistas más importantes de Wildstorm. Así que rápidamente alcanzamos un acuerdo con ellos, tardamos menos de una semana en firmar el contrato y ya me puse a trabajar a destajo. Sí es verdad que ha sido un punto de inflexión en mi carrera. Yo creo que realmente supuso un paso adelante, un cambio en muchísimas circunstancias. 1 o 2 años antes de que se publicara Red, yo estaba bastante cansado, la verdad. Estaba a punto de dejar el mundo del cómic. Tenía la sensación de que la industria del cómic me había utilizado, me había masticado y estaban a punto de escupirme. Estaba realmente agotado, me costaba cumplir con las fechas de entrega y creía que estaba muy a la baja dentro de la industria. Además, hacía más de una década que formaba parte de Gaijin Studios. Y claro, es que en Gaijin Studios estaba gente como Adam Hughes, como Brian Steele Freeze, como Jason Pearson, como Tony Harris, como Joe Phillips. Eran 10 años de ir siguiendo los pasos de estos tíos, tratando de labrar una identidad propia e ir un poco siempre a remolque. Y tenía la sensación de que no había llegado a ningún punto en concreto. De lo que no me he dado cuenta es de que había ido aprendiendo pues historias que subyacen ahora a la forma en que estructuro los dibujos y las páginas y en que concibo mi obra. Básicamente, cosas que no había tenido tiempo de aprender cuando entré en la industria. Así que, como digo, estaba ya cansado, estaba pensando que, bueno, lo iba a dejar todo, y cuando recibí el proyecto dije, mira, ¿sabes qué? No tengo nada que perder. Así que voy a hacerlo como me apetezca, voy a hacerlo a mi estilo, porque sentía que tenía la necesidad de cambiar de estilo. Y lo bueno de creer que no tienes nada que perder, lo bueno de creer que estás en camino de la salida al mundo del cómic, es que me dije a mí mismo, mira, pues si voy a caer siendo yo y pasándomelo bien. E hice lo que quise.
cambié mi estilo, fue un punto de inflexión y la verdad es que la serie funcionó bien. Funcionó todo lo bien que podía funcionar en aquella época, claro, algo que no fuera de superhéroes o una maxiserie. No fue un superventas, pero sí fue una serie de 3 números que funcionó bien, aunque no suscitó mucha atención entre la prensa especializada en cómic ni entre los generadores de opinión, pero sí llamó bastante la atención de varios editores. Me dijeron, oye, esto está muy bien, me mola, te voy a ofrecer más trabajo. Dije, pues mira, ¿sabes qué? A mí con eso me vale. Y el caso es que a partir de ahí surgieron otro par de proyectos que me gustaron bastante. Warren Ellis, precisamente, estaba haciendo una serie con Tony Harris, un proyecto que se llama Down, y Tony no iba a poder cumplir con las fechas de entrega, así que yo di un paso al frente y me encargué de acabar la serie. Y a partir de ahí fueron surgiendo otras cosas como Blue Beetle y he estado trabajando de manera ininterrumpida desde entonces. Yo creo también que cuando Red se convirtió en una película, pues yo ya estaba en una fase ascendente de nuevo de mi carrera. Red me había puesto de nuevo en la rampa hacia arriba. La película sirvió para que muchísima gente redescubriera la colección. DC sacó una edición nueva de los 3 números, mucha gente se lo compró y aunque es algo muy distinto de la película, la verdad es que ahí las ventas sí funcionaron muy bien. Y la película, tengo que reconocerlo, aunque sea algo muy distinto al cómic, a mí me entretuvo mucho. Me gusta, me lo pasé muy bien con ella. Red no tiene nada que ver con la película. Red, la serie original, en realidad es una historia bastante cabrona de espías y de venganza. Y el tono es muy distinto. El tono de la peli es realmente una comedia. Lo único en lo que se parecen son el cómic y la peli es en los 15 primeros minutos, en la secuencia en la que llega el grupo de operaciones encubiertas de la CIA y ataca a este espía retirado en su casa. Eso es lo único que es exactamente igual que el cómic, es prácticamente como el primer número. Una vez dicho esto, me encantó la peli, como os decía, me gustó mucho el poder ver cómo se plasmaban algunas de mis imágenes en pantalla y aunque el tono sea distinto, pues creo que tanto la peli original como la secuela, porque hubo una Red 2, sí son fieles a la idea del cómic. El tono es distinto, pero se respeta la idea original. Es una historia de 3 números que yo creo que hoy en día también podría dar para una serie de televisión. Casi, si os fijáis, la serie limitada es prácticamente como el piloto de una serie de televisión, con la salvedad de que al final queda implícito, al final de la serie limitada queda implícito que el prota está muerto. Pero bueno, no os preocupéis que eso tampoco es que sea destriparos la historia, que ya tiene sus añitos. Pero el caso, que yo creo que estaría muy bien si alguien se animase a hacerlo con el tono, respetando el tono original y hacerlo como una serie de televisión. Es algo que me gustaría poder ver también en pantalla. Recuperando un poco lo que decías tú hace un par de intervenciones acerca también de otras cosas que te encargaban y todo esto, yo para mí después de Red ha habido, bueno, pues efectivamente ha cambiado tu estilo, se ha hecho especialmente reconocible, unos trazos angulosos, una narrativa para mí muy buena que funciona muy bien, y has hecho pues quizá seguro que se me olvida alguna, pero Black Lightning, Question y Blue Beetle, que son obras importantes en esta par último de décadas. Me gustaría que nos hablaras un poco de Black Lightning, porque ahora por ejemplo, que las 2 compañías grandes pues intentan racializar mucho a los personajes, hacer nuevos personajes asiáticos, afroamericanos, mexicanos, yo qué sé. De alguna manera vosotros os adelantasteis a esto, cogisteis un personaje que existía, que era importante, que era interesante, pero que estaba un poco olvidado, un poco en tercera o cuarta fila, y lo llevasteis abajo los focos, una serie que francamente me parecía muy interesante. I mean, I don't know that, again, I mean, I have to reiterate, none of these characters like Black Lightning, like Renee Montoya, The Question, characters that are not white, are not necessarily white male, straight characters. This wasn't necessarily by design. It wasn't something that I
pursued. It wasn't something that I consciously gravitated to, but these are the projects that I was offered. So I think there's a certain amount of decision making on the part of an editor or a publisher that thinks that I'm right for these kind of characters. On the other hand, I accepted these jobs. They were interesting to me because of who they were, because of who I was working with. In the case of Black Lightning, it was Jen Van Meter, who I thought was an interesting writer, was somebody that DC clearly wanted to keep working at the time. And they wanted to do something with that character. I think that there was a series of what they called Year One miniseries that was meant to spotlight kind of characters that hadn't really gotten much of a spotlight in a while. And this was just something that Dan DiDio thought that I would be good on. I was an exclusive contract artist at DC at the time, and they had to keep me working, so this is what they put me on. And I don't know, it's just one of those things that just sort of worked out. And you're right that there does seem to be something of being ahead of the curve as far as doing characters that are as I termed earlier, marginalized type characters, meaning characters of color, characters of different gender, different identity, different sexuality. But I didn't perceive it at the time as something that I was pursuing. Now, since then, I would have to say that my identity as an artist has developed to the point where I do like doing characters that aren't like sort of your usual straight white male type characters. I do like that kind of a project. The project I'm doing right now, which I keep cryptically referring to, is a project like that. But yeah, I mean, it did seem to be a little bit before its time in that way. I would love to work with somebody like Jen Van Meter again. I think that she was just a fabulous writer and a fabulous partner to work with. The very next thing I did was The Question, which I worked on with her husband, Greg Rucka, and it was a similar kind of a project, a character that had not gotten a lot of service in a while, and that was one that I actually sort of, when I got that chance, I decided to sort of step in and say, let me change her look a little bit, maybe change her body language a little bit. She had been featured in the Weekly 52 series and in a mini series called Books of Blood that Greg had done, and I wanted to kind of mess with her look a little bit. I wanted her a little slicker, a little more stylish. I wanted to bring back the sort of person in a suit with a hat, clean line, kind of a look of the Vic Sage Question, which was a favorite character of mine, and it really sort of worked out. But yeah, it's definitely something that has evolved in my career, that I do these kinds of characters, and it's kind of a calling card at this point. I mean, 30 years in, it's something that again, I don't necessarily seek it out, but when somebody presents me with a good opportunity with a character like that, I'm all over it. Repito, los personajes como Black Lightning o René Montoya no son precisamente personajes que verías con frecuencia en manos de un varón blanco cis-hetero, pero no por decisión propia, tengo una cierta tendencia a gravitar hacia ellos. Es verdad que cuando me ofrecían los proyectos debía ser porque quienes toman las decisiones, los editores o los guionistas, consideraban que yo era el adecuado para llevarlos adelante. Pero por otra parte también es cierto que yo aceptaba todos y cada uno de esos proyectos, básicamente porque me interesaban los personajes y me interesaba también la persona con la que iba a colaborar. Por ejemplo, en el caso de Black Lightning, la guionista era Jan Van Meter,
que es una estupenda profesional con la que DC trabajaba muchísimo en aquella época y a la que le ofrecieron hacer un proyecto pues de los que estaban bastante en boga en aquella época, que era hacer una miniserie tipo Año 1 con unos cuantos personajes que habían pasado un poco pues, desapercibidos en los últimos años para poder volver a ponerlos bajo los focos. Y Dan Didio, el editor de DC, pues consideró que yo era una buena opción para encargarme de ese proyecto. En aquella época yo tenía contrato en exclusiva para DC, o con DC mejor dicho, así que me tenían que dar trabajo. Y como me tenían que dar trabajo, pues consideraron que esta era una buena opción que ofrecerme. Sí es verdad que creo que a veces pues, he ido un poco por delante de los tiempos, o me he adelantado a los tiempos en cierta forma. Antes os hablaba de personajes marginalizados o que provienen de grupos marginales en el sentido de que suelen ser personas de color o de un color distinto al habitual, mejor dicho, a la raza blanca, de distinto género, con distinta identidad, con distinta sexualidad. No es algo que haya ido buscando con el tiempo, no es algo que haya ido tratando de hacer siempre, pero después de tantos años me sorprende y me gusta que me sigan ofreciendo este tipo de historias, que me sigan viendo como el dibujante adecuado para reflejar la realidad de personajes que no son el típico varón blanco hetero. Creo que son proyectos que han estado realmente muy bien, que, como digo, los proyectos en sí han ido por delante de los tiempos, se han adelantado a los tiempos y en general han sido con profesionales como la copa de un pino. Jan Van Miete es una guionista extraordinaria, me gustaría muchísimo volver a trabajar con ella y la verdad es que después de Black Lightning el siguiente proyecto que hice fue precisamente The Question y el guionista de ese proyecto era Greg Rucka, que es el marido de Jan. Me encontré de nuevo con una situación semejante a la que os he descrito. Eran personajes, en el caso de The Question, pues es un ejemplo claro, a los que no se le había prestado demasiada atención en los últimos tiempos y yo lo vi como una oportunidad para dar un paso al frente y aprovechar la posibilidad que me ofrecían de hacer cambios. Cambié el aspecto de René Montoya, que iba a ser The Question, le cambié el lenguaje corporal, cambié un poco su forma de moverse y de comportarse y su apariencia después de sus últimas apariciones en las series de Nuevo 52 o en Libros de Sangre, que era otro proyecto de Greg. Hice que fuera más estilosa, más elegante. Recuperé la gabardina y el sombrero que eran típicos del personaje y recuperé también la línea limpia, el trazo limpio de los dibujos de Dick Sage cuando se encargaba de la colección, porque esa es mi etapa favorita del personaje. Y eso es algo que hoy en día, el encargarme de todo este tipo de series, se ha convertido casi en una tarjeta de presentación. Después de 30 años de carrera, es aquello por lo que soy quizás más conocido. Y repito, no es algo que busque conscientemente, pero también os digo que cuando surge una oportunidad así, yo la acepto encantado. Pues está muy bien tu respuesta, obviamente por lo interesante que es, pero también porque además nos has hablado de The Question, que iba a ser una de mis siguientes cuestiones, así que nos lo ahorramos y pasamos directamente a otra cosa. Me gustaría ahora que nos explicases un poco cómo es tu proceso de trabajo, es decir, eres de los que se tira dibujando hasta las tantas de la madrugada, trabajas ahora mismo, sigues en papel, te has pasado totalmente al digital, yo qué sé, ¿cómo te planteas tú el trabajo y en qué medio lo haces actualmente? I'm a little bit of a hybrid. There is a digital element to my work. I tend to, at the layout stage, at the construction stage of my stuff, I tend to work digitally. Once I get a layout in shape, I then will print it on the board in a very, very light blue. And then I take a blue pencil and I tighten it up and then I ink it traditionally. So in that sense, I'm very traditional. But if you want to talk about process, I mean, to me, process is,
it depends on my relationship to the character. It depends on my relationship with the writer with whom I'm working. On the question in particular, with somebody like Greg, we became very collaborative. The very first thing that I did when I was offered that job, I'll have to admit, I was not necessarily enamored of the Renee Montoya character. I hadn't really read her. I was a fan of the O'Neill Cowan question from the 80s, the Vic Sage, their version of Vic Sage. As was Greg, turns out. He was a huge fan of that stuff too, but he had presided over the introduction of Renee Montoya as the question. And I wanted to work with Greg. So when they sent me kind of his overview of what he wanted to do, I responded by first firing about, 100 questions back at him, which I think sort of took him aback. But also, I did a series of drawings which were very different, and they're online. You can find these drawings. I think they're in the back of the trade paperback also. They're very different than what she looked like in the previous appearances as the question. She had much more of a long hair, kind of a biker jacket kind of a look, but with the hat. And I always liked that figure that the original question cut. A neat suit, short hair, a hat, and I wanted to preserve that silhouette because by that point I'd become very much convinced that a character's silhouette is very important. Learned that a whole lot on the Blue Beetle. I wanted a character that you could see backlit and see with no detail, and exactly who that character is. And I wanted to go back to what I felt the question had, or in earlier incarnations, which was that sort of silhouetted kind of a look. I think Greg would probably dispute this now, but I think at the time he was not necessarily pleased that I came back at him with all of these questions, no pun intended, and drawings. But I think he was really willing to take a chance and willing to roll with it. And pretty much within that first story that we did, I think he got that I was trying to do something that honored the character and and was honoring what he was trying to do with the character. And I'd say within the first story or two, we really clicked. Like we sort of fell into place together on that character, and both really kind of melded into one vision. And once he saw that I was trying to give her kind of a loose, kind of a Bruce Lee fighting style, and trying to give her more of a classy look that was honoring the version of the character she had inherited the mantle from, who she had had a strong relationship with, a friendship with. I think once he saw what I was doing, he really got on board with it. And I think if you ask him now what his question looks like, it would be my interpretation of the character. And we flirted with the idea of doing her again over the years. There was a period where, we did a couple of issues for the Convergence event that DC did, which was kind of our coda to our run on that character. We talked about doing a long form miniseries. I want to say probably the 2017 or 2018. I think we had talked to Dan DiDio about it. Never really materialized. But Greg and I we're always going to work together on stuff because our process together like really meshes, and I find him very easy to work with, very very accepting of what I do. But I always start exactly the way I sort of started with him on that, which is to do a series of model sheets and work out how I feel like I can draw the character, and it goes from there. I always have a lot of questions from a storytelling perspective.
La verdad es que mi forma de trabajar es un formato que yo definiría como híbrido. Hay elementos digitales, por ejemplo, al empezar la primera fase de la construcción de la página la hago en formato digital, los primeros pasos. El boceto lo hago en formato digital, bastante suelto, y cuando tengo la página bocetada la imprimo en un tono azul muy clarito y luego pulo los detalles con un lápiz azul y después lo entinto. En ese sentido soy muy tradicional. Y el proceso también depende mucho, el proceso creativo depende mucho de la relación que tenga con el personaje y con el guionista con el que colaboro. En el caso de The Question, con Greg, fue la primera de muchas colaboraciones juntos. Cuando me ofrecieron, mejor dicho, el personaje, cuando me ofrecieron encargarme de René Montoya, yo quería darle la pinta que tenía Vic Sage cuando era el protagonista. Quería recuperar el aspecto del personaje cuando lo guionizaba Denny O'Neil. Y creo que Greg no se esperaba algo así. Yo quería darle ese aspecto y al mismo tiempo respetar la esencia del personaje tal y como Greg lo había concebido, porque René ya había aparecido como The Question en otra serie de números en distintas colecciones. Así que cuando me ofrecieron el proyecto dije, vale, perfecto, me encanta, pero le envié 100 preguntas, un centenar de preguntas a Greg y le envié también un montón de dibujos. Y creo que eso le echó un poco para atrás. Esos dibujos de cómo veía yo al personaje tratando de recuperar su aspecto original están online, los podéis encontrar con facilidad en Internet y me parece que también estuvieron como extra en alguno de los tomos recopilatorios. Y es que el aspecto de René, antes de que yo me encargara del personaje de The Question, era muy distinto al que tuvo durante mi etapa. Tenía el pelo mucho más largo, llevaba una chupa de motera, seguía conservando el sombrero y yo quería llevaba chupa de motera, perdón, y yo quería que volviera a tener el sombrero, que fuera otra vez con el traje, con el aspecto pulcro, con el pelo corto, que fuera la silueta reconocible que yo había conocido cuando leía la serie en tiempos. En aquella época, además, me preocupaba mucho, en aquellos tiempos me preocupaba mucho la silueta de los personajes. Me interesaba que el personaje, fuera el que fuera, fuera reconocible, aunque estuviera a contraluz y no se viera ningún detalle ni del uniforme ni de la cara. La silueta tenía que ser reconocible. Y quería, precisamente, recuperar la silueta de encarnaciones previas de The Question. Yo creo que si le preguntas a Greg hoy en día, pues quizás niegue esto, pero me parece que no le gustó nada el que le cuestionara tanto, y perdón por el juego de palabras, y que le mandara tantísimos dibujos. Me parece que eso le echó un poco para atrás, pero que en cualquier caso decidió enviarme el primero de los guiones y que cuando lo vio dibujado se dio cuenta de que yo quería recuperar el aspecto del personaje, pero al mismo tiempo honrando la versión del personaje que él quería hacer. Y después de una o dos historias juntos, todo encajó bien. Los dos encajamos en el personaje y pasamos de tener dos visiones distintas a tener una única visión, que era la combinada de los dos. Cuando él entendió que yo quería que los movimientos cuando peleaba de René Montoya fueron parecidos a los de Bruce Lee, cuando entendió que quería que tuviera algo más de clase, respondió modificando su visión. Y entendió también que René había heredado el manto de The Question de alguien que había sido el anterior propietario de ese nombre y que había sido alguien con el que había mantenido muchísima amistad. Así que creo que hoy en día Greg reconoce sin ningún problema que mi interpretación de mi personaje, del personaje, fue la que realmente le convenció. Se subió a bordo al 100% y tuvimos, como digo, una visión conjunta. Hemos flirteado también de vez en cuando con la idea de volver a hacer algo con The Question, con René, pero lo único que hemos podido hacer fue un par de números en un macroevento de estos que se llamaba Convergencia, un macroevento de DC, y fue una especie de epílogo de nuestra etapa con el personaje.
Hemos pensado también hacer alguna vez una miniserie algo más larga juntos y de hecho en 2017-2018 llegamos a proponérselo a Dan Didio, pero la iniciativa no cuajó. Lo que sí cuaja y lo que sí seguirá ocurriendo es que Greg y yo seguiremos trabajando juntos porque nuestros procesos creativos y de trabajo encajan bastante bien y porque me encanta la forma en que nos entendemos. Él tenía un modelo de personaje en la cabeza, yo tenía un aspecto visual en mente y llegamos a un punto de colaboración en el que tiramos hacia adelante con una visión única y eso es lo que siempre funciona mejor. Además, lo que hice con él es lo que hago siempre cuando empiezo en un proyecto. Lo primero que hago cuando me encargan una serie es dibujar varias versiones, varios modelos del personaje hasta encontrar la que más me gusta y también bombardeo, saeteo al guionista con un montón de preguntas porque así es como yo concibo el trabajo y la narración. Pues la verdad que a mí no me importaría estar aquí un rato más oyendo los entresijos de cómo Cali va creando sus historias. Pero bueno, el tiempo se nos echa encima. Cali es un hombre que tiene un estilo definido, propio, absolutamente reconocible y que para mí ha hecho algunos de los mejores, un puñado de los mejores cómics que más me han gustado en los últimos 30 años. Y vamos a agradecerle su estancia aquí en las jornadas con un fuerte aplauso. Thank you very much.